Hermanos, agradecido por la invitación, por poder compartir la palabra de Dios. Me olvidé de decir que me congregaba en este lugar, por eso conozco a muchos. Hace mucho tiempo me congregué acá, así que nada, era lo único que se me había pasado. Y nada, agradecido por poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar lo que el Espíritu dice a las iglesias y vamos a profundizar en este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero que imaginemos algo. No una película, no una historia, quiero que lo imaginemos como si sucediera en este mismo momento, que en medio de este culto se abriría el cielo y por esa puerta ingresaría el Cristo crucificado, glorificado. No el niño de Belén, no el carpintero de Nazaret, sino el Rey, con ojos como llama de fuego, con voz de estruendo, con pies como bronce encendido, y con la autoridad de aquel que venció la muerte. Y caminara por este pasillo y mira hacia la izquierda y mira hacia la derecha, no mira las luces, no mira el sonido, no mira cuántos somos, mira nuestro corazón. Y el Señor habla para salvar, habla para corregir y habla para preparar a su iglesia para su regreso, porque Él volverá. Y volverá pronto. Hace más de 2000 años atrás, el Señor Jesús envió 7 cartas a 7 iglesias reales de Asia Menor. Y esas cartas hoy son un diagnóstico para todos nosotros. ¿Por qué? Ese mensaje es atemporal, porque revela actitudes que pueden estar en una persona, en una familia o en una congregación. Cada carta comienza con una frase: yo conozco tus obras. Cristo no nos habla desde lejos, sino que Él observa nuestro corazón, nos examina y nos conoce como nadie nos conoce. La pregunta no es si nuestra iglesia está en la lista. La pregunta es: ¿qué carta nos estaría leyendo hoy Cristo a cada uno de todos nosotros? En cada carta hay un elogio, una reprensión, un llamado al arrepentimiento y una recompensa. Es la mezcla perfecta entre la verdad y el amor. Todas terminan igual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que pensemos juntos. Si el Señor Jesús hoy nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? Si nos escribiera a nuestra congregación, ¿qué diría de nosotros? ¿Nos felicitaría? ¿Nos reprendería? ¿O nos llamaría al arrepentimiento? Hoy vamos a caminar iglesia por iglesia para ver qué el Señor quiere decirnos en esta mañana a cada uno de todos nosotros. Y cuando terminemos este mensaje, la pregunta que tendremos que responder será: ¿qué iglesia somos? ¿Qué iglesia sos? ¿Qué iglesia soy? ¿Qué el Señor quiere hablarnos a cada uno de todos nosotros en esta mañana? No hay nada más urgente que escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay nada más peligroso que ignorar su voz. Y en esta fe vamos a comenzar este mensaje, que lo vamos a hacer en distintos puntos para que podamos absorber todo lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Los vamos a pasar por el PowerPoint cada punto para que veamos los conceptos y para que veamos los pasajes que tal vez no podemos profundizar por el tiempo. Amén. Vamos a comenzar con el punto número 1, que es Efeso, la iglesia que perdió su primer amor. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. A ver qué dice el Señor de esta iglesia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia,
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a profundizar sobre Efeso. Lo primero que debemos ver de esta iglesia es que era una iglesia trabajadora, una iglesia que perseveraba, ¿no? Una iglesia perseverante, pero fría en cuanto al amor. Había perdido la pasión por Cristo, ¿no? Ese apasionamiento por el Señor Jesús. Efeso era una iglesia ortodoxa en cuanto a doctrina y activa en servicio, pero se había enfriado en cuanto a su amor por Cristo. Y esto es algo que sucede a menudo en la vida cristiana. No es algo que se diga mucho, pero es algo que sucede, ¿no? La pérdida del primer amor, esa falta de entusiasmo, esa falta de pasión, como al principio. Esta iglesia era reprendida por Dios por esa falta de pasión, ¿no? La pérdida del primer amor. Nosotros debemos entender en esta mañana que podemos ser correctos en lo externo, pero si eso no es movido por el amor a Cristo, de nada sirve. Todo eso que hagamos se vuelve una religión vacía, ¿sí? Que no edifica a nadie, que no es aprobado por Dios. Nosotros debemos pensar por qué venimos a la iglesia, por qué nos congregamos hoy, por qué venimos, por qué trabajamos en la obra, por qué hacemos esto o aquello. ¿Lo hacemos por amor a Dios? ¿Por qué lo hacemos? En eso debemos meditar. Cada iglesia tiene un ejemplo bíblico y Efeso también lo tiene. El ejemplo bíblico de esta iglesia es Marta, la hermana de María y Lázaro. ¿Recuerdan la historia de Marta y María? Cuando el Señor Jesús fue a la casa de ellas, Marta estaba ¿qué? Afanada en el servicio, ¿no? Limpiando, ordenando, y su hermana María estaba a los pies de él, contemplándolo, escuchándolo. Y Marta se quejaba de ella con el Señor Jesús. El Señor Jesús la reprende y le dice que estaba afanada, que estaba turbada por los quehaceres, pero que María había elegido o escogido la mejor parte, ¿no? Marta, identificada con el activismo, con hacer, se había olvidado de la prioridad, de contemplar, de amar a Dios. Marta es el fiel reflejo del activismo y de la pérdida del amor para con Dios. Nosotros tenemos que entender que la ortodoxia sin amor es un cuerpo sin vida. La actividad sin amor es un esfuerzo estéril. No edifica a nosotros, no edifica a los demás y no es aprobado por Dios. Por eso, hermanos y hermanas, debemos pensar, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por obligación? ¿Por religiosidad? ¿Por qué estamos en la obra de Dios o hacemos cosas en la obra de Dios? ¿Por amor a Cristo? ¿Por presión? ¿Para llamar la atención? ¿Para escalar en la iglesia? ¿O lo hacemos por amor? Es bueno que meditemos en este punto mientras pasamos al punto número 2. Vamos al punto número 2. Esta es la segunda iglesia y es Esmirna, la iglesia perseguida pero fiel. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver qué el Señor dice de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a profundizar en Esmirna, a ver qué podemos sacar de esta iglesia perseguida. Lo primero que entendemos es que Esmirna era una iglesia pobre en cuanto a lo material, pero era rica en cuanto a la fe, ¿no? Una iglesia
perseverante, una iglesia de fe. Esmirna sufrió persecución, sufrió cárcel y sufrió pobreza. Y fue perseguida y fue fiel hasta la muerte. Esta iglesia de Esmirna es la única que no es reprendida, no es reprobada por Dios, no en nada. No hay ningún reproche de Dios para esta iglesia. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Nosotros debemos entender que hay muchos hoy que enfrentan burla, que enfrentan rechazo, a veces de la misma familia, o pérdida de trabajo, o hasta la vida misma por seguir a Cristo. Tal vez acá en la Argentina no pase esto, que te maten por ser cristiano, pero hay en otros continentes, en otros países que sí pasa, y no podemos obviar eso. Eso sucede a otros hermanos en otros lugares. Tal vez no sufras esto, pero sufras persecución, burla, conflicto en el trabajo, en la escuela. Esto puede acontecer. Nosotros debemos entender que la fidelidad bajo la prueba muestra el verdadero valor de nuestra fe. No debemos temer ante el sufrimiento, porque Cristo es nuestra corona. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo es que toda su vida giraba alrededor de Jesús. Toda. Si vivía en este mundo, para Cristo vivía. Y si se iba de este mundo, para la eternidad con Cristo se iba. Toda su vida, toda su eternidad giraba alrededor de Jesús. Nosotros debemos vivir esta fe de perseverancia, de convicción y de ser fiel hasta la muerte. El ejemplo bíblico de esta iglesia, el fiel ejemplo, es Esteban, el primer mártir cristiano, que no negó su fe ni aún ante la muerte. Esteban fue fiel y estaba lleno del Espíritu Santo. Lo mataron a piedrazos, como dice la palabra de Dios. Mientras él era agredido por sus agresores, él oraba por ellos. Él estaba lleno del Espíritu Santo, él adoraba a Dios en ese momento. Esteban es el fiel reflejo de la iglesia de Esmirna. Nosotros debemos entender que el sufrimiento no nos empobrece, sino que nos enriquece espiritualmente y eternamente. Meditemos en esto, hermanos, mientras pasamos al siguiente punto. Meditemos en la perseverancia, aún en la persecución. Vamos al punto número 3, que es la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia comprometida con el mundo. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis 2, versículo 13, y vamos a ver lo que el Señor dice de esta iglesia. Dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Vamos a profundizar sobre esta iglesia de Pérgamo. Lo primero que tenemos que entender de esta iglesia es que era una iglesia que toleraba doctrinas falsas y que había una corrupción interna muy profunda en esta iglesia. Aunque mantenían la fe, porque el Señor elogia que ellos mantenían la fe, dejaron entrar enseñanzas mundanas, como las de los nicolaitas y como las de Balaam. Nosotros debemos entender y comprender que no basta con confesar a Cristo. Debemos rechazar todo compromiso con el pecado y con la falsa doctrina. La falsa doctrina es un veneno que contamina, que te empobrece, que te desvía. Debemos luchar contra las falsas doctrinas. Muchas iglesias hoy caen en el error de mezclar el santo evangelio con el mundo, justificando el pecado. Es una mezcla entre Dios y el mundo. Es comparable a esa persona que tiene un pie con Dios
y un pie con el mundo, un poco de Dios y un poco del mundo. No se decide. Esto no puede ser así. Uno debe tomar una decisión. No existe esta mezcla. El ejemplo bíblico de la iglesia de Pérgamo es el rey Saúl, que quiso obedecer a medias al Señor. Prefirió agradar más al pueblo de Israel que al Señor. Nosotros debemos entender en esta mañana que la mezcla con el mundo siempre termina en una derrota espiritual. La tolerancia al pecado mata lentamente nuestra vida espiritual. Tal vez no lo veas ahora, tal vez no lo veas mañana, pero tarde o temprano vas a ver que el fruto de lo que has mezclado, de lo que has permitido, va a traer consecuencias graves y van a ser malas. Nosotros debemos meditar en esto. Pensemos en esto, hermanos, mientras pasamos al punto número 4, que es Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Apocalipsis 2, 19, y el Señor dice esto de esa iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vamos a profundizar en esta iglesia de Tiatira. Nosotros lo primero que debemos ver de esta iglesia es que era una iglesia con amor, ¿no? Dios la elogia, era una iglesia con amor, con servicio, pero que era contaminada por la falsa profetisa Jezabel. ¿Había crecimiento en obras? Sí, había crecimiento en obras, pero toleraban la inmoralidad sexual, ¿no? Y eso hacía estragos en la congregación. Había una tolerancia a la inmoralidad sexual y el pecado no tenía disciplina, ¿no? Terrible. Estas dos cosas hacían un efecto adverso en esta iglesia. Y eso es lo que sucede en muchas de nuestras asambleas, ¿no? La tolerancia o la falta de disciplina, ¿no? A veces uno habla de disciplina y lo ven como no lo digas, hacelo suave, decilo tranquilo, después se van. Si le decís algo, se van, ¿no? Pero ¿qué clase de amor es ese que no se disciplina? ¿Qué clase de amor es ese? Porque Dios te disciplina, Dios disciplina a los que ama, a los que ama. No puede ser que uno haga lo que quiera o que esté mal espiritualmente y no le pueda llamar la atención. Una parte del amor es la exhortación, es la disciplina. Claro, ¿se debe hacer con amor? Por supuesto, pero debe haber. Si no hay disciplina, no hay amor, no lo hay. Hoy en día vemos movimientos cristianos contaminados con falsas enseñanzas, como el emocionalismo, como la manipulación psicológica, como el libertinaje espiritual. Nosotros debemos entender, hermanos, que el amor verdadero no es permisivo. Debemos confrontar el pecado y mantener la santidad a la cual Dios nos llamó. ¿Es algo fácil? No lo es, pero debemos apoyarnos en Dios. El ejemplo bíblico de esta iglesia es el rey Acab y Jezabel. Acab fue rey de Israel, pero fue un rey mediocre, ¿sí? Por tolerar a Jezabel, a su mujer, terminó llevando al pueblo de Israel a una gran corrupción, tanto moral como espiritual. Acab era un pusilánime, incapaz de llevar al pueblo de Dios a la voluntad divina. Él y su mujer hicieron estragos en el pueblo de Dios. Nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, que el amor verdadero no tolera lo que destruye al pueblo de Dios. Alejate de esa persona que cuando le confesás que has caído en pecado o estás en una situación lejana a Dios, le es indiferente. Alejate de esa persona que te anima a seguir en ese camino. Alejate, ¿sí? Aquella que te ama te confronta. El amor verdadero confronta, aún teniendo la posibilidad de perder tu amistad. Te ama más esa persona que te exhorta o que te llama a la disciplina que aquella que le es indiferente. ¿Qué clase de amor es ese que permite que sigas en esa condición, que no te llama la atención?
La tolerancia al pecado no es amor, es complicidad con la muerte y muestra lo lejos que estamos de Dios. La gracia que justifica, la gracia que salva, también santifica. Y en esa verdad tenemos que aferrarnos, tenemos que acercarnos a Dios. Meditemos en este punto, hermanos, mientras pasamos al punto número 5. Vamos al punto número 5, que es Sardis, la iglesia muerta espiritualmente. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver lo que el Señor dice de Sardis. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a profundizar en Sardis. Lo primero que vemos de esta iglesia es que era una iglesia con nombre de vida, pero que en realidad estaba muerta, ¿no? Era una iglesia que vivía de apariencias, con un pasado glorioso, pero con un presente decadente. Sardis tenía una fama externa, pero carecía de una vida espiritual genuina, ¿no? Esto es comparable a esas personas que muestran sus vidas a través de las redes sociales, perfectas, ¿no? De vacaciones, en familia, en el trabajo, todo perfecto, pero cuando van a su vida real, fuera de las redes, su vida es desastrosa. Te encontrás con violencia, con frialdad, con tristeza. Esto era Sardis. Sardis vivía de apariencia. Sardis es el fiel retrato de la religión sin relación con Cristo, de la religión vacía. Nosotros debemos entender que Dios no se impresiona con las apariencias. La verdadera vida cristiana se mide por su fruto espiritual, no por su reputación, ¿sí? Nosotros podemos impresionar a los hombres, claro que podemos impresionarnos, ¿sí? Podemos escalar en la iglesia, podemos aparentar o chapear, como se dice ahora, ¿no? Con nuestro conocimiento, con nuestros títulos, ¿sí? Eso podemos hacer delante de los hombres, podemos escalar si queremos, pero para Dios eso es insignificante. Todos nosotros delante de Dios estamos desnudos, nada podemos ocultar. Nosotros no podemos impresionar a Dios. Podríamos impresionar a los hombres, pero a Dios jamás. Podemos aparentar tener vida espiritual, pero si no es genuina delante de Dios, eso no cuenta. Y puede que hoy muchos creyentes luzcan así, piadosos por fuera, pero que estén muertos espiritualmente. Eso es lo terrible. Si hay envidia, si hay rencor en tu corazón, si hay malicia, deberías buscar ayuda. Dios no se manifiesta en la oscuridad. Tenés que buscar ayuda. No es vergüenza buscar ayuda. Vergüenza es seguir en este estado espiritual. Eso es vergonzoso. Debemos meditar en esto, hermanos. El ejemplo bíblico de esta iglesia son los fariseos de la época de Jesús, que aparentaban piedad, pero que estaban llenos de hipocresía. Jesús se refería a ellos como sepulcros blanqueados, como les decía que ellos no entraban al reino de Dios ni dejaban entrar a otros. Los llamaba hipócritas. Los fariseos eran el fiel reflejo de Sardis. Sardis no enfrentaba persecución ni problemas con las falsas doctrinas, porque era inofensiva para el mundo. Una iglesia muerta no incomoda a nadie, a nadie. La apariencia de vida sin la guía del Espíritu Santo es la peor forma
de muerte. Meditemos en esto, hermanos. Meditemos en este punto mientras pasamos al punto número 6. Este es el punto número 6, que es Filadelfia, la iglesia fiel y perseverante. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice así sobre esta iglesia al Señor: yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos un poco más abajo en el versículo 10. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Vamos a profundizar sobre Filadelfia. Lo primero que debemos ver de Filadelfia es que era una iglesia débil en cuanto a fuerzas, pero fiel a la palabra de Dios. Ellos guardaban la palabra de Dios. Esta es la iglesia que guardó su palabra, que era pequeña en fuerzas, pero grande en cuanto a fidelidad, ¿no? Es la iglesia que recibe las puertas abiertas por Dios que nadie puede cerrar. Filadelfia no era poderosa, pero permaneció en fidelidad. Y Dios elogió esto y lo aprobó. Nosotros debemos entender y comprender en esta mañana que la verdadera fortaleza de una iglesia no está en sus recursos, ni en sus miembros, ni en la cantidad de personas, sino en la obediencia y la fidelidad a la santa palabra de Dios. El ejemplo bíblico de esta iglesia son Josué y Caleb, que aunque eran minoría, Josué y Caleb acreditaron en Dios, confiaron en Dios y fueron fieles y llegaron a la tierra prometida, que ni siquiera Moisés llegó, ¿no? La mayoría del pueblo de Israel que salió de Egipto pereció en el desierto, pero ellos creyeron, ellos fueron fieles, ellos acreditaron en la promesa de Dios y llegaron a la tierra prometida. Josué y Caleb son un claro ejemplo de fidelidad, un claro ejemplo de la iglesia de Filadelfia. Nosotros debemos entender que la fidelidad en la debilidad abre puertas que las fuerzas humanas jamás podrán cerrar. Meditemos en esto, hermanos, en nuestra fidelidad para con Dios, cómo estamos con el Señor. Pensemos en esto, mientras pasamos al último punto, al punto número 7, la Odisea, la iglesia tibia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y el Señor dice esto de esta iglesia: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No? Fíjense el rechazo que Jesús tiene para con la tibieza, ¿no? El peor estado espiritual en el que podemos estar, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Lo vomita. Proseguimos en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a profundizar en esta última iglesia. Lo que debemos ver de la iglesia de la Odisea
es que era una iglesia rica y autosuficiente, ¿no? Y acá comienza el problema, ¿no? La autosuficiencia. No dependía de Dios, dependían de ellos mismos. El problema era ese, ¿no? La Odisea era rica y autosuficiente, pero espiritualmente era pobre, realmente pobre. Estaba ciega y desnuda, así la describe Jesús. No era ni fría ni caliente, sino tibia. El peor estado en el que podemos estar, la tibieza. No hay peor estado que ese, ¿no? Este es el que rechaza Jesús y lo vomita, ¿no? El tibio es demasiado frío para ser caliente y demasiado caliente para ser frío. Intentando ser ambas cosas, termina siendo nada, ¿no? La tibieza es un estado deplorable que no hace acepción de personas. Puede estar en ministros, en gente joven, en gente adulta, en gente que viene hace poco a la iglesia o en gente que viene hace décadas. No hay acepción de personas y es algo que destruye. Nosotros debemos ver las señales de la tibieza porque es algo difícil de percibir, te confunde y no podés ver a veces la realidad. Aparentás estar bien, pero estás profundamente mal. La iglesia de la Odisea confiaba en sus riquezas, pero espiritualmente estaba vacía. Este es el gran peligro del cristianismo actual, la tibieza, vivir cómodos, sin pasión por Cristo y confiando en lo material. Dios rechaza la tibieza. Dios no odia al tibio, lo vomita. Eso es lo que hace. Dios nos llama a un arrepentimiento sincero y genuino, a una comunión renovada con Él. A eso nos llama. El ejemplo bíblico de esta iglesia es el joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico que se acercó a Jesús y qué tenía que hacer para seguirlo? Hacía todo, ¿no? Parecía que hacía. El joven rico no era un perverso, no lo era. No, tenía todas las condiciones aparentemente ante los ojos humanos para ser un ideal seguidor de Cristo. Honraba a su padre y a su madre, iba a la sinagoga, meditaba en la palabra de Dios, ayudaba a los necesitados. Aparentemente perfecto. Eso es el tibio. Aparentemente es perfecto para los hombres, pero delante de Dios que todo lo ve, no lo es. Jesús, que ve más allá de lo que nosotros vemos, veía que en ese muchacho, que en ese joven, en el centro de su corazón, no se sentaba a Cristo, se sentaba a las riquezas. Eso es lo que había en el corazón de este muchacho. Jesús amaba al joven rico, como amaba a la Odisea, pero cuando le presentó que deje toda su riqueza y se la dé a los pobres, se fue triste. Se fue muy triste este chico. El joven rico es el fiel ejemplo de la tibieza. Aparentemente perfecto, delante de los ojos humanos, ideal. Pero para Dios no lo es. Nosotros debemos pensar en esta mañana, ¿quién se sienta en el centro de nuestro corazón? ¿Cristo o las riquezas? ¿Cristo o nuestra familia? ¿Cristo o nuestro trabajo? ¿Quién es el dueño de nuestro corazón? Eso es lo que debemos pensar, porque Jesús no acepta el segundo lugar. No quiere ir detrás de la familia, detrás de tu trabajo, detrás de tu novia o tu novio. No, Él solo quiere un lugar, el único en el cual puede estar, el primero. Ese es el lugar de Jesús, no hay otro. Y esto le pasaba a este joven. No lo tenía a Jesús en el centro de su corazón, sino que tenía a las riquezas. Cristo no quiere corazones tibios. O lo seguís de verdad, o no lo seguís. El peor engaño es pensar que tenemos todo cuando no tenemos a Cristo. Eso es lo peor. Hemos recorrido las 7 iglesias y vemos que las 7 iglesias son 7 realidades espirituales que pueden estar en cada uno de todos nosotros. Quizás te alejaste del verdadero amor, como Efeso, o quizás sufrís por seguir a Cristo, como Esmirna, o quizás estás entre Dios y el mundo, como Pérgamo, o quizás tolerás cosas que sabés que están mal y te has corrompido, como Tiatira, o quizás vivís de apariencia, pero por dentro estás muerto, o quizás sos débil, pero fiel, como Filadelfia.
o quizás sos tibio y autosuficiente como la Odisea. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué iglesia sos? ¿Qué iglesia soy? La invitación final del Señor Jesús es clara. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy Cristo llama a su iglesia, llama a tu vida, llama a la mía, a escuchar su voz y a que nos arrepintamos en el área donde haya falta que nos arrepintamos. Que el Espíritu Santo haya hablado a cada uno de todos nosotros y que podamos tener esa sensibilidad para ver en qué situación espiritual nos encontramos. ¿Oramos? Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tocaste en nuestro corazón, en nuestra vida, que podamos, Dios, corregir, que nos des la fuerza para salir de esa situación. Si hay frialdad en nuestro corazón, si hay un ídolo al cual amemos más que a ti, si hay algo que no va conforme a tu voluntad, si tal vez estamos pasando por un momento de persecución, de burla, de hostigación por seguirte, que nos des la fuerza. Señor, tú que a todos nosotros nos conoces, te pedimos que nos des fuerza. En el área en el cual la necesitemos, que podamos ser humildes, que podamos poner nuestro corazón a disposición tuya y que tú hagas la obra para ser renovados, para volver a ese primer amor, para volver a comenzar, porque nunca es tarde para volver a empezar. Cuando uno se encuentra perdido, confundido, lo mejor que puede hacer es volver al principio de todo. Y el principio de todo es Dios. El principio de todo siempre eres vos. Señor, bendice nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Que Dios los bendiga.